Poderoso Dios, yo quiero predicar bajo un tema: que la gratitud esté por encima de todos o de todo. Que la gratitud esté por encima de todo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nuestra gratitud hacia Dios que esté encima de todo lo que hacemos, que esté encima de todo el trabajo, que esté encima de todo el negocio, que esté encima de toda la familia. Porque recordemos, cuando Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, hay una gratitud en nuestro corazón, y nadie nos puede detener para alabar y glorificar a Dios, porque estamos agradecidos con Él, lo que Él ha hecho con nosotros. Gloria al maravilloso Dios. Yo quiero hacer una pregunta y no me responda. ¿Cuántos los que estamos aquí que hemos quizás firmado un testamento? Bendito Dios, yo creo que nadie ha firmado un testamento. Para hasta el día de hoy, nadie se ha atrevido para ir a quizás frente a un abogado para dejar un testamento. ¿Por qué? Porque nadie piensa ir en este mundo, en esta tierra. Nadie piensa la muerte. Nadie está pensando qué día nos vamos a partir en esta tierra. Nosotros como humanos no nos gusta pensar que la muerte siempre está delante de nosotros. Cuando nosotros nacimos quizás cuando nuestra madre estaba embarazada, cuando dijeron que va a ser un varón, se pusieron contentos. Cuando dijeron que va a ser una hembra, se gozaron, porque quizás iba a venir una nueva familia. Todo estaba tranquilo. Cuando nacimos, todos nuestros padres se alegraron. Vieron que como hermoso es el bebé. Pero bendito Dios, pero llega un momento en la vida de ese bebé que siempre va a tener un final. El bebé, como decía el predicador, quizás en nuestra acta de nacimiento no decía nada cuánto nos vamos a morir. Solamente se ve la fecha de nacimiento. Bendito Dios. Por eso, mis amados hermanos, nadie está pensando de firmar un testamento, dejar quizás, bendito Dios, dejar algo a los hijos, porque nosotros no pensamos morir. Un testamento es un documento que se firma con ambas personas antes de que la persona fallezca. Ese es un testamento donde quizás nuestro padre, quizás hay personas de 80, 90 años, deciden de dejar un testamento, una fortuna, herencia hacia los hijos. Y él llama a todos sus hijos para firmar ese testamento. Porque cuando el día que la persona fallezca, es ahí donde se va a leer la lectura de ese testamento. ¿Quiénes son los elegibles? ¿Quiénes son los afortunados de la herencia? Pero hay otro testamento. Hay otros documentos, mis amados hermanos. Aparte de dejar un testamento, quizás herencia a los hijos, hay otro testamento. También hay otro testamento que lo llaman igual como testamento, como le decía. Este documento se firma con el sentimiento de la persona que está enfermo o enferma. Este documento los familiares lo firman por si la persona que está postrada en cama se queda en coma, por si la persona que está enfermo ya no puede hablar por sí mismo. Esos documentos casi lo llaman igual, que es un testamento, que los familiares toman la decisión sobre la persona si no puede responder por sí mismo. Especialmente si la persona está conectada de una máquina. Los que firmaron esos documentos tienen la autoridad de desconectar o no desconectarlo. Por eso cuando yo le preguntaba quién de nosotros hemos firmado documentos, nadie
Porque nadie piensa la muerte. Si yo pregunto, ¿quién de nosotros los que estamos aquí hemos pensado la muerte? Nadie. Tenemos temor cuando escuchamos la muerte, pero es la realidad, existe la muerte. Nosotros nos vamos un día en esta tierra. Nosotros somos peregrinos. Nosotros, mis amados hermanos, tarde o temprano nos vamos. En el Salmo 103, versículo 15 y 16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y su lugar ya no lo conocerá más. Esa es la vida del hombre. Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tanto es la realidad que nuestra vida es como el flor del campo. Cuando pasa un viento, se ha arrancado esa planta quizás con su raíz, ya no se va a encontrar. Tanto en nuestra vida como la neblina las mañanas. Por repente sale la neblina, por repente desaparece. Esa es nuestra vida. Esa es la vida del hombre. Bendito Dios. Pero recordemos, mis amados hermanos, que nuestra vida está en la mano de Dios. Así como un día nosotros nacimos, así mismo iremos en esta tierra. Nos guste o no nos guste, aceptemos o no aceptemos, esta es la realidad. Porque nosotros ya tenemos de destinado cómo va a ser nuestros días, cómo va a ser el último día del hombre. Dios ya lo sabe cómo vamos a terminar, cuántos años vamos a vivir en esta tierra. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe el último momento de nuestro suspiro en la tierra. Dios ya lo sabe. En la vida del salmista, David era un pastor de ovejas. Una función de David en aquellos tiempos era cuidar las ovejas de sus padres. Pero un día Dios le habla al profeta Samuel que fuera a la casa de Isaí, porque uno de los hijos de Isaí Dios le había visto como rey de Israel. Y fue ungido David. Y un día Isaí le manda a David que llevara pan a sus hermanos, que los otros hijos de Isaí estaban en la batalla con Saúl. Llega David en el lugar y oyó David las palabras de un gigante llamado Goliat. Y cuando David escucha que como este gigante le estaba insultando el pueblo de Dios, y confrontó a David y ganó la batalla. Y acontece, cuando David volvió de matar al filisteo y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Cuando las mujeres estaban cantando que David había matado a 10,000, Saúl le entró una ira en su corazón. Saúl se enojó en gran manera. Eso se encuentra en 1 Samuel capítulo 18, 6 y 9. Cuando Saúl escucha que David había matado a 1000, Saúl se enojó, entró en ira. Tanto es, mis amados hermanos, el enojo de Saúl que comienza a perseguir a David. Tanto es el enojo de Saúl que no dejó tranquilo a David. Tanto es la oportunidad que Saúl tuvo para matar a David, pero no pudo. ¿Por qué? Porque no era el tiempo que David tenía que morir.
en manos de un hombre que lo odiaba o tenía enojo. Pero tanto es que David tuvo que huir para salvar su vida. Dejó que, hasta a pesar de todo esto, la situación que David estaba pasando, llegó a un extremo que David fingió ser loco y dejaba correr la saliva por su barba. David tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Pero lo que me llama la atención de la palabra es que David tuvo el privilegio, se presentaron oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hizo. Porque David decía, no quería derramar sangre, el ungido de Dios. Tuvo David oportunidades para matar a Saúl, pero no lo hizo. A pesar de la situación que David se encontraba, nace en el corazón de David de dar acción de gracia a Jehová. David comienza a engrandecer a Dios. David comienza a darle gloria a Dios. Bendito Dios. Por eso cuando vemos en la palabra Primera de Crónicas capítulo 16, versículo 7, dice la palabra, versículo 7 al 15. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que le buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, hacer memoria de las maravillas que él ha hecho, de su prodigio y de los juicios de su boca. Vemos a David cómo comienza a exaltar a Dios, comienza a glorificar a Dios, comienza a darle alabanza a Dios. A pesar de todo lo que había pasado David era perseguido, llegó en extremo, a su propio hijo lo persiguió, pero David siempre no dejó de alabar a Dios, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Me llama la atención, bendito Dios, cuando David comienza a exaltar a Dios, darle gloria, darle alabanza, que nos enseña la palabra en este tiempo. A pesar cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, la alabanza no se tiene que apagar en nosotros. La alabanza se tiene que continuar, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Dios nos ha salvado de la muerte. Dios nos ha rescatado. Dios ha sido grande con nosotros y para siempre su misericordia. Hay motivo de que alabar a Dios. Hay motivo de que servir a Dios. No hay motivos para volver al mundo. No hay motivos para que el desánimo nos gana, porque grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Bendito Dios. Por eso cuando vemos en el Salmos 118, dice David, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Esa es nuestra adoración delante de Dios en este tiempo, que tenemos que alabar a Dios porque Él es bueno. Dios es grande, mis amados hermanos. No solamente cuando vemos en su palabra que cómo es el poder de Dios cuando Dios sacó el pueblo en Egipto. Dios nunca dejó el pueblo, nunca abandonó el pueblo. Siempre Dios estuvo atento de su pueblo. Pero el pueblo dejó a Dios. El pueblo tuvo que ir atrás de otros dioses, pero más Dios siempre estaba ahí. Siempre Dios demostraba su poder. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en este tiempo. A pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra actitud hacia Dios, pero siempre Dios está ahí cerca. Por eso nosotros tenemos que alabar a Dios. Como decía David, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia.
La misericordia de Dios, mis amados hermanos, son nuevas cada mañana hacia nosotros. Cuando nosotros nos levantamos cada mañana, tan solo levantar nuestra cama y comenzamos a caminar es una gran bendición de Dios. Tenemos que alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho y lo que nos ha dado. En el versículo 5, de la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugares espaciosos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Esa es la actitud de un hijo de Dios que le ha creído. Esa es la actitud de un cristiano que verdaderamente ha puesto su confianza en Dios. Que no tememos, que no tengamos temor que pueda venir en nuestra vida, sino que confiemos en Jehová, porque Él es el único que nos salva. Él es el único que donde nosotros podemos refugiar. Es el único Dios. Bendito Dios. En el versículo 19, ahí mismo, en el 118, abrirme las puertas de la justicia y entraré por ella, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. ¿Sabe lo que quiso decir David en este versículo? Abrirme las puertas de la justicia. En otra versión decía David, abren la puerta del templo, porque yo voy a entrar a alabar a Dios. Eso es lo que David decía, que abren la puerta del templo, porque David tenía una gratitud en su corazón, que tenía que entrar en el templo para alabar a Dios Todopoderoso. Eso es lo que nosotros tenemos que sentir en este tiempo, cuando hay ingratitud en tu corazón, que nadie te impide. Te pueden visitar tu familia de la hora del servicio, pero tanto es la gratitud en tu corazón. Dile a la familia, quédense en la casa, son bienvenidos en mi casa, pero yo voy a ir a alabar a Dios porque estoy agradecido. Esa es la actitud de uno que está agradecido con Dios. No ponga las cosas en primero. Hemos hablado en este lugar que Dios es primero para nosotros. Por eso el tema, que la gratitud esté encima de todo. Encima de todo. Cuando nosotros quizás te ofrecieron un trabajo, hora extra, deja el trabajo porque tú estás agradecido con Dios. Que tu gratitud esté encima de todo. Porque tan solo cuando nosotros, mis amados hermanos, y yo pregunto en esta hora, ¿dónde está tu mente? Tu mente ya está en el trabajo. Todavía no ha amanecido, ya estás pensando el día de mañana cómo vas a trabajar. Tu mente ya está pensando el otro fin de semana cuántas horas metiste en tu trabajo. Nuestra mente, mis amados hermanos, siempre está enfocado. Pero déjame decirte que nuestra actitud está encima de todo. Que esa gratitud que está en tu corazón, deja de pensar el trabajo. Concentremos a alabar a Dios, porque eso es lo que Dios quiere con nosotros. No solamente de labios hablamos, cuando el Señor dice en su palabra que tal adoradores que Él busca, que le adoren el Espíritu en verdad, pero que se mira en nosotros. Dejemos un poco los quehaceres y concentremos a alabar a Dios, porque grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Si usted no ha visto la mano de Dios, no esperemos que pasamos por momentos difíciles. No es fácil de alabar a Dios, por supuesto que no, cuando pasamos por momentos difíciles. Pero te hago una pregunta: si no alabamos a Dios, ¿a quién le vamos a alabar? Si no servimos a Dios, ¿a quién le vamos a servir? El único Dios que tenemos, que es grande, que nos ha salvado, es el único que merece nuestra alabanza,
que le sirvamos de todo corazón. Porque déjame preguntarte, esas que sentían tu corazón hace tiempo atrás, cuando te tocaba servir en la casa del Señor, ya estás pensando tu traje, ya estás viendo cómo si está planchado todo tu traje. ¿Por qué? Porque estás agradecido con el Señor. Decías dentro de sí, esa es la ropa que voy a poner, porque yo voy a servir a mi Dios. Cosas grandes que Él ha hecho conmigo, ahora tengo que servirle de corazón. Pero te pregunto, ya no sentimos esto en este tiempo. Ya no hay ese deseo en nuestro corazón. Cuando miras la hoja que te den, que te toca servir, ¿qué es si Dios hablara en este momento? ¿Cuál es lo que pasa en tu mente, en tu corazón? Cuando te dan una hoja, te toca limpiar la casa del Señor. Si Dios hablara en este momento, ¿qué es lo que se cruza en nuestra mente? Ya no hay esa gratitud como antes. Te gozas cuando vienes a servir al Señor. Te gozas cuando vienes a limpiar la casa del Señor. Ahora solamente agarra la aspiradora y comienzas corriendo. Parece que alguien está atrás de ti. ¿Por qué? Porque ya no hay esa gratitud en nuestro corazón. ¿Hasta cuánto nosotros vamos a volver a tener ese agradecimiento hasta que pasemos por momentos difíciles? Déjame decirte algo. Este hombre que está aquí, un día 5 de octubre de 2023, se levantó temprano, preparó un desayuno antes de venir a trabajar, pero más no sabía qué es lo que va a acontecer durante el día. Cuando caigo, quizás usted dirá, a esa altura no puede matar a alguien. Hermanos, cuando sufre el accidente, mi esposa me lleva al hospital. Llego al hospital y los doctores me atendieron como a las 6 de la tarde. Y sabe lo que ellos decían. Me hicieron tantas preguntas. Me dijeron si no pegué la cabeza. Decía no. No pegaste tu pecho, no. No pegaste tu espalda, no. No te duele la cabeza, no. No te duele el pecho, no. No te duele tu espalda, no. Lo que me duele es el tobillo. Hasta ahora llegué a entender un día que estaba orando al Señor, dándole la gracia por la vida. El Señor me trajo a mi mente. ¿Sabe por qué los doctores te preguntaban? Porque cuando una persona sufre una caída, cuando una persona sufre un golpe en la cabeza, ese es lo más peligroso para los doctores. Cuando una persona pega el pecho o la espalda, eso es lo más peligroso para los médicos. Por eso ahora comprendo por qué ellos me estaban haciendo tantas preguntas. Incluso cuando fui al hospital de Winston, aún me hicieron tantas preguntas si no me dolía. Había pasado un mes de la caída, aún me hicieron la pregunta si no dolía la cabeza. No comprendía. Pero ahora comprendo, mis amados hermanos, que no somos nadie sin Dios. Si Dios no me había guardado en ese día, si Dios no había permitido que pegara mi cabeza en el cemento, no estuviera aquí en este lugar. Quizás ya hubiera muerto hace meses. Pero la gloria le doy a Dios. Por eso no esperemos que pasemos por momentos difíciles. No esperemos cuando estemos postrados en cama ahora y queremos servir a Dios. No esperemos, mis amados hermanos, que pasemos una gran tristeza después de servir a Dios. Hay que servirle mientras que estemos bien. Hay que servirle mientras que tenemos 2 pies. Tenemos que servirle porque Él nos ha dado aire que respiramos. Por eso te pregunto, grande es Dios con nosotros. Por eso cuando David decía, abrirme las puertas de la justicia,
entraré por ella, alabaré a Jehová. Eso es lo que David decía: abre la puerta del templo porque voy a entrar a alabar a mi Dios. Ese Dios tan grande que un día vio David su grandeza durante las batallas, durante la guerra que David confrontó. Se imagina usted, no solamente los leones, el oso, David lo mató. Quizás era un muchacho, un hombre que sabía cómo andar en los montes. Yo quisiera imaginar un momento hasta donde David llevaba las ovejas. Este hombre, mis amados hermanos, pasó en todo, pero hasta el día de hoy quizás yo no estudio bien la palabra, reconozco que no tengo letras de la palabra del Señor, pero hasta el día de hoy no le encontraron la palabra que David se desanimó, que David dijo: yo voy a volver atrás. Me parece que en esta vida, en este caminar con Dios, no es algo fácil. Hasta el día de hoy este hombre se fingió ser loco. Este hombre, mis amados hermanos, Dios le entregaba las batallas. Él ganaba las batallas. Dios le daba la victoria. Por eso tanto es el agradecimiento de este hombre. Comienza a alabar a Dios. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Esa es, mis amados hermanos. Por eso usted y yo tenemos que servir a Dios. En el Salmo 117, donde leímos, David dijo: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. En otra versión dice: aún no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Por eso decía al principio: ¿quién ha pensado morir? Nadie. David tampoco. ¿Qué dijo David? Aún no quiero morir, quiero vivir y seguir hablando de lo que Dios ha hecho. Maravilloso Dios es el Dios que nosotros servimos. David reconoció que Dios es el único que le salvó de las manos de sus enemigos. Por eso David comienza a alabar a Dios. Si tan solo nosotros viéramos en la palabra 118, dijo David en el versículo 1: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero cuando nosotros vemos en el capítulo, todo el capítulo, ¿y cómo termina David? Diciendo en el capítulo 118, en el versículo 28 y 29 dice: mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La gratitud de este hombre no se ve en este tiempo, mis amados hermanos. Nosotros servimos a Dios porque no nos queda de otro. Sirvamos a Dios porque quizás somos líder. Pero déjame decirte, de nada sirve que nosotros servimos a Dios si no servimos de corazón. Dios lo que está buscando son personas que sirven de corazón, dar lo mejor para Dios. Cuando nosotros hablamos dar lo mejor para Dios, es que tenemos que dar lo mejor para Dios. Me toca servir, me toca trabajar la casa del Señor. Hay que hacerlo de corazón. Eso es lo que a Dios le agrada. La muerte nos puede sorprender en cualquier momento, pero los que confiamos en Jehová, Él es quien termina nuestro día o los últimos días. Tú y yo nos vamos en esta tierra cuando Dios lo permite.
no cuando el diablo quiera. Nosotros nos vamos en esta tierra cuando Dios lo permite. Tantas personas que Dios los ha salvado, rescatado de la muerte. Hermanos, ciertamente Dios es un Dios de misericordia. Son nuevas cada mañana su misericordia. Pero te pregunto, si Dios ha hecho cosas grandes en nuestra vida, ¿por qué renegamos de servirle? ¿Por qué no venimos a la casa del Señor? Muchos, pudiendo estar hoy en la casa de Dios. Llamé a unas personas ayer. Ya era como las 5:30 de la tarde. Yo dije, voy a llamar a tal fulano porque para motivarlo que venga a la casa del Señor. ¿Sabe lo que pasó? Cuando llamé a esas personas, ¿sabe dónde estaban? Trabajando. Y algo sentí en mi corazón, ciertamente el hombre vive afanado todo el tiempo. Y yo le dije a uno de ellos, ¿y dónde está el tiempo para Dios? Y yo le dije a uno de ellos, ¿a dónde te vas a acudir si algo te pasa que no te levantes el día de mañana? ¿A quién vas a acudir? Es ahí donde vas a buscar a Dios. Mientras que puedas, el día dura 12 horas al día. Si tanto es la necesidad del hombre, hoy sábado entro a las 5 de la mañana, puedo salir a las 6 y aún me queda tiempo a venir en la casa del Señor. Pero tanto es el hombre que ha afanado en este tiempo. Vuelvo a llamar a otro, lo mismo, estaba trabajando. Y yo me hice la pregunta, entonces, ¿qué va a acontecer? El día que Dios permite que esto no se levanta, amanece en un hospital, ¿qué va a pasar? Y eso es lo que la pregunta ha tenido mi corazón hasta el momento. Usted y yo que estamos aquí, si venimos quizás pensando porque tenemos que venir a la casa del Señor para que no diga nada el pastor, déjame decirte, si el día de mañana no nos podemos levantar, si el día de mañana ya no puedes levantar, te pregunto dónde vas a acudir. Te pregunto dónde vas a refugiar. Contesta esa pregunta en tu corazón. Si en el día de mañana pasas un momento difíciles, ¿a dónde vas a acudir? ¿Será que Dios te va a escuchar? ¿Será que Dios te va a responder en ese momento? ¿Será que Dios te va a dar la razón? Oh sí, hijo, hija, yo estoy contigo, te voy a dar las fuerzas. El día de ayer no fuiste a adorarme porque entiendo tu asunto, porque tú tienes que trabajar. ¿Será que esos son los pensamientos de Dios? Cuando yo te hablo, ¿a dónde vamos a acudir? Porque el día cuando yo sufrí el accidente, sentía mi corazón, no tenía fuerza para entrar en la presencia de Dios. Porque decía dentro de mí, Señor, te ha fallado. Señor, soy un pecador, pero ten misericordia de mí. Si estoy de pie, si solamente el tobillo, bendito Dios, se ha fracturado, Señor, pero ten misericordia de mí. Ayúdame. Te necesito en este momento. Porque cuando tú estás pasando un dolor terrible, hermanos, si nunca has llorado en la presencia de Dios, vas a llorar por medio de ese dolor. Lo único que deseaba yo es un medicamento que me diera. Pero dentro de mí estaba orando, estaba diciendo al Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, en este momento. Ni se diga cuando llegó el día de cuando me hicieron cirugías. Hermanos, ciertamente, si no hemos pasado en esta situación, no esperemos que pasemos.
Me recuerdo cuando me pusieron la inyección para dormirme. Iba rumbo hacia la sala de la operación. Los médicos, los doctores me decían: ahorita te vamos a inyectar, te vas a dormir. Mientras que ellos estaban hablando conmigo, porque esas son las estrategias que usan. Mientras que ellos estaban hablando conmigo, ya habían puesto la inyección. Cuando yo me di cuenta en ese momento que andaba con muchos sueños, y solamente vi uno de ellos hablando, moviendo los labios, moviendo la boca, y pum, me quedé dormido. Pero ahora te pregunto, si Dios hubiera nacido en su corazón, hoy, Andrés, no te vas a levantar. Te pregunto. Es algo triste cuando uno se pone a meditar. Tú que te estás escuchando, viendo, quizás los doctores han dicho ya no tiene solución. Déjame decirte, en Cristo hay solución. En Cristo es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Por eso te vuelvo a repetir, mientras que nosotros estamos tratando de buscar a Dios, Dios es un Dios de misericordia. Cuando pasamos por momentos difíciles y cuando nosotros nos acercamos a Él, Él nos escucha, Él nos oye y Él nos da la fuerza. Por eso usted y yo estamos de pie, porque solamente Él nos ha dado las fuerzas. Él es el único. ¿Por qué cree usted que estoy aquí de pie? La semana pasada vinieron familias de Ohio de visitar a mi hermana y todos se quedaron en mi casa. Pero cuando recién llegó mi hermano, que nunca me ha visto la condición que estoy, y llegó una tía mía y me dijo: Andrés, verdaderamente tu pie está grave. Y me dijo mi tía: no te da tristeza tan solo de ver. Y le doy la gloria a Dios. Y le respondí: no me da tristeza. Dentro de mí decía: si ustedes supieran que el Dios que ha confiado, Él es el único que me ha mantenido de pie. Por eso delante de Dios te digo, ni un momento me ha entristecido por mi pie. Al contrario, doy gloria a Dios porque aún camino. Doy gloria a Dios. Quizás nadie se goza que tienes fierro en tu cuerpo, porque ya no te quedas igual. Pero lo único que doy gloria a Dios es porque estoy de pie y Dios no permitió que me fuera en esta tierra. Pero para la gente que no tiene a Cristo en su corazón, todo es tristeza. Hermanos, tanto es que me pongo a meditar. Hay tanta familia que se pelean. Yo me pongo a meditar. Si tuviera yo esa situación, yo creo que solamente ponernos de acuerdo como pareja que somos, y no con ese extremo que tienes un montón de fierro en tu cuerpo. Eso es lo que yo me pregunto. Por eso déjame decirte, Cristo es nuestra esperanza. San Juan capítulo 11:4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 40. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tú que si estás viendo y estás postrado en cama, si los doctores han dicho que ya no hay esperanza, no hay solución, déjame decirte, Dios es nuestra esperanza. Dios es nuestra esperanza. Solamente nosotros tenemos que confiar en Dios. Los doctores, los médicos solamente cumplen su trabajo, pero el Dios que nosotros servimos es el que termina, es el que tiene la última palabra sobre nosotros. Si nos vamos a esta tierra por causa de la enfermedad o por causa de un accidente, no podemos evitarlo, sino que lo más importante es que nosotros estemos bien con Dios.
porque no puedo traerte una palabra para confirmarte. Sabes que tu muerte va a ser digna, va a ser como unos hombres de Dios que a pesar que ya estaban ancianos, viejos, se durmieron. Si yo vengo a darte esa palabra, pero también hay hombres de Dios que temieron a Dios, que también murieron por causa de una batalla o quizás una enfermedad. Pero lo único que sí te puedo decir es que Dios es que tiene la última palabra sobre nosotros. Si Él ya lo destinó que nuestra muerte va a ser quizá postrado en la cama, sabe el trabajo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo es orarle a Dios. Yo no sé si usted ha meditado todo esto. Mi oración delante de Dios es decir al Señor: Dios, ten misericordia de mí. No permites que mis últimos días sea postrado en la cama. Yo no sé si usted ha escuchado personas hablando: el día de ayer estaba bien él, estaba bien ella, comió bien, comió 10 tortillas, o estaba riendo entre nosotros, pero amaneció muerto y muerta. Usted no ha meditado todo eso. ¿Por qué? Porque Dios es tan grande. Pero hay otras personas, están postrados en cama, agonizándose. Nuestra mente no puede entender el gran misterio de Dios. Pero lo único que te puedo decir es que Dios es que termina nuestra vida. Si tú te han dicho los médicos ya no tienes solución, Cristo es la solución. Si no has recibido a Cristo, recíbalo y Él va a solucionar todo. Él quita toda tristeza en nuestro corazón y lo convierte en gozo. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios lo conoce. Lo único que te puedo decir es que servimos a Dios. Hay que servir a Dios de todo corazón. No es fácil alabar a Dios por medio de una situación, no. Pero te vuelvo y te repito, entonces, ¿cómo hacemos? ¿A quién le vamos a adorar? ¿A quién le vamos a rendirle culto, alabanza? ¿A quién le vamos a servir sino que solamente Él? Él es el único. Él es el único, mis amados hermanos. No hay otro. Nosotros está la decisión. ¿Cómo queremos servir a Dios? Nosotros está la decisión. Dios conoce tu vida, tu corazón. Bendito Dios. En el Deuteronomio, bendito Dios, Deuteronomio capítulo 8, versículo 19. Casi voy terminando. Dice la palabra: mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvareis y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Esa es. Mientras que nosotros servimos a Dios, buscamos a Dios, Él es el que termina todo. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, trae consecuencia. Yo no creo, mis amados hermanos, que querramos estar postrados en la cama quejándose de dolor. Si no queramos llegar en este extremo, entonces yo te motivo que sirvamos a Dios de corazón. Busquemos a Dios de corazón. En otra versión dice: yo les aseguro que si ustedes se olvidan de Dios, morirán.
Yo creo que la palabra es bien clara. Si nosotros olvidamos de Dios, volvamos al mundo, usted ya sabe la consecuencia. Maravilloso Dios. Lo único que nos queda en este tiempo es buscar a Dios, servir a Dios. Si hemos dejado el deseo de servir a Dios, pidamos a Dios que nos ayude. Versículo del libro de los Salmos, capítulo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un, dice, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como un, bendito Dios, dice, porque tú, Jehová, bendecirás al justo como con un escudo alrededor de tu favor. Cuando yo estaba viendo esto, los escudos son redondos. David estaba diciendo a Dios, cuando el justo, el que toma tiempo para venir a buscarte, el que toma tiempo de orar y el que toma tiempo de estudiar tu palabra, ¿sabe lo que dice la palabra? En un redondo, Dios nos rodea con su favor. ¿Y cuántos nosotros queremos el favor de Dios? Yo quiero el favor de Dios. Yo no sé a usted si usted quiere el favor de Dios, pero yo quiero ser rodeado por el favor de Dios. Entonces lo único que me queda es servir a Dios y buscar su presencia. Si yo quiero ser un hombre rodeado del favor de Dios, tengo que servirle de corazón. Por eso en esta hermosa hora, mis amados hermanos, yo te pregunto, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Has dejado el deseo de servir, de adorar? ¿Vienes a la casa de Dios porque tienes que venir? ¿O realmente hay un deseo en nuestro corazón? ¿O realmente nosotros sentamos nuestro corazón como David decía? Abre la puerta del templo porque voy a entrar a adorar a Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo estamos delante del Señor? Ponte de pie en esta hora. ¿Cómo es nuestra adoración delante de Dios? Esa gratitud que hay en nuestro corazón está encima de todo. Esa gratitud que hay en tu corazón está encima de todo. Encima del trabajo, encima de la posición que tienes en tu trabajo, encima del negocio. Tu gratitud está encima de todo. Tú eres que conoce tu vida y Dios. Yo no conozco tu vida, pero déjame decirte, Dios preparó esta palabra para nosotros, porque muchos, los que estamos aquí, hemos dejado el deseo de servir a Dios. Hemos dejado el deseo de congregarnos. Hemos dejado el deseo de buscar su rostro. Pero déjame decirte, mi hermano, estamos aún a tiempo. Tenemos que pedir a Dios que nos vuelva a levantar. Tenemos que pedir a Dios que volvamos en ese primer amor. Tenemos que pedir a Dios que nos levanta de nuevo. Si nosotros hemos dejado ese deseo de servirle, que Dios vuelva a poner de nuevo ese deseo en nuestro corazón. Dios conoce cómo está tu vida. Dios conoce cómo está tu corazón. ¿Por qué no comienza a alabarle en este momento? ¿Por qué no comienza a alabar a Dios? Ya nos vamos, no se preocupe, pero Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué no le pides perdón a Dios si has dejado de ese deseo de servirle?
porque no pides perdón a Dios. Quizás ya no sientes ese anhelo como sentías antes de servir a Dios. Dios es tan grande, está en medio de nosotros. Dios ha sido grande. No esperemos que pasamos por momentos difíciles. Quizás estás esperando un momento que Dios te levanta, pues es el tiempo que Dios te va a levantar. No esperes que estás postrado en cama, después servirle a Él. Es el tiempo, mis amados hermanos. Yo te motivo en el nombre de Jesús. Padre que estás en gloria, eres el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso. Señor, te agradezco, Padre, en esta hora, Dios mío, porque eres el Dios todopoderoso que conoce nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre, cada día, Señor. Reconocemos, Padre, que hemos dejado, Señor, ese anhelo, ese deseo de servirte. Reconocemos, Señor amado Dios, pero tú eres un Dios de misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor, y ayúdanos, Padre, de volver, Señor, de esa gratitud, Padre, está encima de todo, Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre maravilloso, porque reconocemos, Padre, que el tiempo atrás, Señor, veníamos en esta casa, nos gozamos, Padre bendito, en este tiempo, Señor, ciertamente, Dios mío, eres el Dios que conoce, eres el Dios que conoce nuestro corazón, Padre. Pero hoy, Señor, te pedimos, Señor, ayúdanos, bendito Dios. Tú nos has llamado, Señor, de servirte. Ayúdanos, Padre maravilloso. Como dijo David, Señor, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Señor eterno Dios, que nosotros nos levantemos, Padre, de hablar de tu poder, de tu grandeza, Señor. Aquellos, Padre, que aún, Señor, no te han conocido. Señor Dios, ayúdanos, Padre. Ciertamente hemos dejado, Señor, de buscar esas almas, pero te pedimos, Dios, que tú nos levantas. Levántanos, Señor eterno. Levántanos, maravilloso Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor eterno, porque has hablado nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres que conoce, Padre. Señor eterno Dios, te pedimos en el nombre de Jesús. Te doy gloria y alabanza, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, bendito. Señor, gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale fuerte las palmas para el Señor en esta hermosa hora. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sigamos adelante siempre, mis amados hermanos. No nos detengamos, bendito Dios. Recordemos que Cristo viene pronto y debemos estar preparados. Bendito Dios. Que Dios les bendiga en esta hora.